está muy fuerte? Muy bien. Bueno, antes que nada, todo lo que voy a compartir con ustedes es exactamente lo que yo hice como asesor. No les voy a hablar de nada que Hypothetical or sea theoretical. hipotético I'm o teórico. Literalmente les voy a decir exactamente qué hice para crecer mis negocios o para aumentar mis negocios. Muy al principio de mi carrera tenía dos psicólogos porque quería que me dijeran cómo funciona la conducta humana, ¿no? Que es completamente diferente a cómo creemos que funciona. Entonces lo que hicieron fue sentarme estos dos psicólogos y me explicaron que si yo baso mi estrategia más en cómo funciona la conducta humana y no a los productos que tenemos, al desempeño que les podemos dar, las comisiones, etcétera, voy a obtener resultados mejorados. Entonces tomé digamos, grupo de conductas humanas e hice un proceso. Y eso les voy a decir exactamente lo que hago. Tomé ese proceso, creé dos negocios, uno tras otro, y estos dos negocios representaron casi 2.000 millones de dólares. No lo hice con un equipo, lo hice con un asociado y lo hice en un corto plazo. Pero después de que hice el primer negocio, quise demostrar que cualquiera lo puede hacer. Lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho en otros países y todo funciona exactamente de la misma manera, pero contraté a 20 personas de fuera de la industria. No quería nadie con experiencia, entonces contraté gente de industria sin experiencia, sin contactos, nada de eso. Les enseñé esto, que es la única manera en que les iba a permitir hacer el negocio. Y mis cuatro personas principales de 20, cada uno aportó 500 millones de dólares en sus primeros 5 años. El más 900 million. grande, 900 millones en sus primeros 5 años. Y esta es una persona que contraté cuando tenía 42 años. Era una gerente de nivel intermedio en Eastman Kodak y no sabía la diferencia entre un bono y una acción. Y eso fue lo que ganó porque pudo seguir esto. El punto es, no es decir, ay, mira, si haces esto vas a tener todo este negocio. No, es que cualquiera que lo haya hecho, que sea nuevo en el negocio, tenga 30 años o no, todo esto no importa. Lo que importa es si seguiste los pasos y si lo hiciste de manera congruente. Y si lo hiciste, la tasa de éxito es del 100%. Y les voy a dar un ejemplo más, porque yo tengo dos transacciones para mis negocios y lo que abro a nombre de First Trust es que coacheo 40 equipos que valen más de 1.000 millones de dólares, pero les puedo ayudar a cualquiera de ustedes. Si ustedes necesitan ayuda, díganle a ellos me avisan a mí y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Es la última historia que les voy a contar. Hay una mujer, una joven que es parte de nuestro grupo en Los Ángeles, del RAI. Estaba a punto de convertirse en asesora financiera. Yes. Bien. Entonces, entonces ella estaba por convertirse en asesora financiera y dijo, nos dijeron, Brian, nos encanta lo que haces, quiero que le enseñes lo que haces. Ella no trabajaba para mí en sus primeros 30 años, tiene 30 años porque creo que empezó a los 26, 27, ha aportado 650 millones de dólares. Entonces, nuevamente, estas cosas son definibles y repetibles y se las voy a explicar. Esta es la cosa. ¿Cómo logramos estas cifras? Si toman a la gente que contraté fuera de la industria. Por cierto, una cosa más que quiero señalar. Yo no lo he hecho personalmente en los últimos años y estuve platicando en la conferencia de Forbes y alguien me dijo, mira, sigue funcionando así de bien como antes porque tú personalmente no lo has hecho. Les dije que sí. ¿Y cómo lo sé?
porque las dos primeras personas que contraté de fuera de la industria hoy en día son la número 1 y la número 2 en la lista de Forbes en riqueza privada, la número 1 y la número 2. Es decir, no hay coincidencia. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? De hecho, no es complicado. No quiere decir que sea fácil, pero no es complicado. Lo único que estoy haciendo es es ver el problema, de dónde viene el negocio cuando se trata de asesores como nosotros. Vean los datos, vienen de dos lugares principales, de clientes existentes y centros profesionales de influencia, por ejemplo, abogados, contadores, etcétera. Pero las cifras no son parejas, el 70% de las referencias que nos dan vienen de clientes existentes. Ese 70% como número solo representa el 20% de las referencias mayores que le dan a los asesores. Los centros profesionales de influencia representan el 20%, que no es una cifra enorme, pero ese 20% representa el 80% de las referencias más grandes que nos hacen. Entonces no pueden lograr estas cifras sin centros profesionales de influencia, porque matemáticamente es imposible. Entonces, cuando yo me reúno con algún equipo, no importa el tamaño, les doy un ejemplo. Acabo de empezar a ayudarle a un equipo que vale $5 millones y el principal me dijo, mira, Brian, hemos tratado de hablar con contadores, con abogados, los conocimos, ellos nos conocieron a nosotros, fuimos a comer, a cenar, a eventos. Y algo más importante, Brian, les hemos referido negocio a ellos. De hecho, ellos refieren a 28 negocios a una contadora y ella no nos ha mandado nada. Entonces la conclusión es, esto no funciona. Entonces dejaron de hacerlo y se alejaron. Les guste o no, se alejaron del 80% de las referencias más grandes. Pero esta es la belleza de lo que voy a compartir con ustedes gracias a estos psicólogos con los que trabajé. El 100%, piensen en esto un momento, el 100% de todos los asesores que he conocido y con los que he trabajado en mi vida, les estoy hablando con bases de 10,000 millones de dólares, todos cometen el mismo error de la misma manera cuando se trata de profesionales y es lo más sencillo que pueden corregir. Porque si no fuera sencillo, no hay manera en que yo tome gente que no está en la industria o esta gente joven en el negocio que logre los resultados que la mayoría no puede lograr con equipos de personas que tienen 40 años de experiencia. Entonces tiene que ser fácil. Y aquí está el 90% de lo que ustedes tienen que saber. Cuando yo entro a una junta con un profesional, perdón, déjenme volver a decir esto. Cuando la mayoría de los asesores entran a una junta con profesionales, tendemos a hacer dos cosas, ¿no? A crear como una comunicación y diferenciar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ah, mira, nosotros hacemos esto, planificamos esto, es muy diferente a todos, etcétera. Y eso no es lo que yo estoy haciendo para nada. Cuando yo entro a una junta con un profesional, tengo solo un objetivo y ese se va a dar en una reunión de 15 a 20 minutos. Y por cierto, 15 a 20 minutos es una junta muy breve. A los 15 a 20 minutos voy a averiguar si este profesional ya es parte de su práctica introducir sus clientes a otros asesores cuando necesitan trabajo que hacer, que se haga. ¿Por qué? Porque el factor más importante, si alguien los va a referir a ustedes o a mí, es si ellos ya refieren a otros. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué queremos ir con aquellos que dicen que trabajan con otros asesores ya? Esto es lo que me explicó el psicólogo. Me dijo, Brian, la necesidad humana más importante es que la gente mantenga las cosas pues como familiares, ¿no? Tú pensarías que es para sobrevivir, pero no, es para que las cosas sigan siendo familiares. Entonces,
Nosotros tendemos siempre a hacer lo que siempre hacemos. Y por cierto, después de que me lo explicaron los psicólogos, todas las estadísticas respaldan eso. Después de los 35, 95% de nuestras ideas, conductas, reacciones emocionales, hábitos inconscientes están ahí encerrados, ¿no? Entonces, tomen esta nueva perspectiva de que la gente no cambia mucho. Si tú y yo entramos a una junta en un bufete de abogados y vemos a un abogado de un abogado civil y tiene 20 años de practicando, tiene una buena cartera de clientes que nosotros con los que queremos trabajar, pero su práctica nunca ha sido presentar a sus clientes con otro asesor o con otros asesores. No. ¿Cuál es, cuál creen que sea la posibilidad de que empiecen a hacerlo conmigo? Exacto. Cero, casi cero. O sea, es muy bajo. La probabilidad es muy baja. Así que el 90% del juego para el 80% de las referencias que se le hace a los asesores es identificar al profesional correcto. Otra vez, no se trata de nosotros, qué hacemos, cómo lo hacemos, si somos especiales. No, se trata de identificar al profesional correcto y el profesional correcto es el que hace esto ya con otros, ¿sí? Y por cierto, de todos estos profesionales que están ahí afuera, es un grupo pequeño el que hace estas introducciones, pero de ese grupo pequeño que hace estas introducciones, casi nadie los refiere a un asesor financiero porque quieren ver cuál es la opción del cliente. Dice, mira, aquí está la tarjeta de Brian o de Jennifer o de Sofía. Entonces, no importa, tratan de darle opciones al cliente para igualar, por ejemplo, personalidades, género o sexo, por ejemplo, en casos de divorcio, cosas así. O sea, le tratan de dar opciones al cliente. Entonces, nosotros no tienen que dejar de trabajar con quien trabajan para trabajar con nosotros. Queremos estar incluidos y ya sí sabré cómo ganar sistemáticamente parte de ese negocio. ¿Sí me explico hasta ahora? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí voy a entrar a mayor detalle. ¿Cómo entras a una junta con un profesional? Digamos que tú entras a una junta con un contador o con un abogado, ¿no? ¿Cómo sabes si hacen esto o no? ¿Verdad? O sea, ¿qué vas a hacer? Ay, ¿qué tal? Soy Brian, mucho gusto. ¿Usted me va a recomendar o me va a referir? Creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago? Hay que escuchen las palabras que voy a usar. Y por cierto, si lo quieren intentar, les vamos a dar todo lo que necesitan. Y por cierto, si quieren intentarlo, excelente, pero si no es para ustedes, también está bien. No queremos vender esto, no queremos que ustedes lo hagan a fuerza, ¿no? Mi objetivo es que si alguien quiere crecer en menos tiempo, avanzar respecto a tener clientes más grandes y no dedicarle más tiempo al negocio, con mucho gusto les ayudamos. Y todo empieza, pregúntenle a César, él se va a asegurar de hacerles llegar el video y las palabras que uso. Escuchen lo que voy a decir para obtener esa información. Como les dije, es una junta de 15 a 20 minutos. Casi al final de la junta le digo, oye Stacy, ¿te puedo preguntar algo? Por pura curiosidad, en los últimos 2 años, cuando tus clientes necesitan asesoría financiera, ¿a quién le presentas que crees que haya hecho un buen trabajo? Es todo. Y lo que acaban diciendo es una de dos cosas. Dicen, esto es lo que estoy haciendo y te lo explican. Tal vez unos con más detalle y otros no. Pero lo más seguro es que escuches, eso no lo hago realmente. Y esa versión de no lo hago no es tan
contundente como no lo hago. Sale de 3 maneras. Brian, ojalá tuviera la capacidad de presentarles un asesor financiero, pero hay clientes que llegan por asesores como tú, ¿no? Por eso tenemos ese negocio. Entonces yo no puedo presentarle un asesor. Brian, para cuando llegan conmigo ya tienen un asesor financiero. Entonces, no, Brian, ni siquiera me acuerdo cuando alguien me pidió mi opinión y eso porque creemos que los clientes están ya, o sea, ya tienen uno, ¿no? Pero esta es la razón de por qué no lo hago. Y en cuanto empiezan a decir, no lo hago por esto y esto, mentalmente ya dije, bueno, ya estoy casi yéndome y sé que no los voy a volver a ver. Hasta el grado, y no les miento, de que tengo una lista que se llama No le vuelvas a llamar. Esa es la lista. Porque no voy a regresar. O lo hacen o no lo hacen. Entonces, hay que identificar a la persona correcta, como les dije. Eso representa el 90% del juego y es súper fácil hacerlo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo entramos a las juntas con estas personas? Piénsenlo. Las personas que queremos visitar están trabajando con otros asesores financieros. Entonces, ¿cómo llego siquiera a una junta con ellos? O sea, no puedes llamarlos así aleatoriamente. Imagínense cómo va a sonar, ¿no? Soy Brian, tú no me conoces, yo no te conozco, estoy buscando un negocio que seguro será súper atractivo para ti, para proyectar mi éxito. ¿Quieres que nos juntemos? ¿Ustedes creen que trabajan con otros asesores? Van a decir, ay, sí, claro que sí, extraño, ven para acá. Para nada. Entonces, escuchen lo que yo hago. Vean qué fácil es. Primer paso. Tienen que captar el nombre de los profesionales de los profesionales que visitan. Los profesionales que están con sus clientes. ¿Por qué es tan importante captar los nombres? ¿Cuál les dije que es la necesidad humana más importante? La familiaridad. La mayor necesidad humana es que las cosas sean familiares. ¿Cómo presento esta familiaridad entre ese profesional y yo, ¿no? ¿Cómo incluyo esta familiaridad? Así suena. Si llamo y les digo, hola María, soy Brian Gallery, estoy en First Trust y te llamo porque resulta que tú y yo tenemos un cliente en común, el señor y la señora Smith. Parece que tú y yo tenemos clientes o prácticas similares. Si quieres, me encantaría ir a verte en las siguientes 2 semanas. Nada que tenga que ver con clientes, nada más para ponerle cara al nombre. Tendrás 15 minutos el siguiente jueves o viernes para saludarte. Es todo. Y adivinen qué va a decir. ¿Sí o no? Y si dicen que no, continúen, no se detengan, no digan, yo nunca pienso, ya no digo, ay, fui yo, que dije mal, porque no me quieren ver, estoy deshecho. No, para nada. No, no importa. Y continúo, porque a fin de cuentas, miren con cuántos voy a trabajar, 4 o 5, 4 o 5. 4 o 5 buenos profesionales que van a representar el 80 y tantos % de tu negocio. Entonces, si dicen que no, bien, piensen en esto. Como el modelo de capital de riesgo, ¿no? De ser asesor. Pregúntenle a cualquier asesor de capital de riesgo. Ellos van a decir que el 95% de lo que hacen, todas las propuestas que escuchan, las empresas en las que invierten, el 95% es nefasto para su desempeño. Todo para llegar a esos unicornios que son el 5%, ¿no? Que van a compensar mucho más por el tiempo que le dedicaron a otros. Y es por ello que las juntas que tengo con contadores y abogados duran 15, 20 minutos, porque las probabilidades de que uno de ellos realmente sea una gran diferencia para mí va a ser súper baja en general. Entonces, capto los nombres de los clientes, les llamo, algunos dicen sí, otros no. Entro a grupos, por ejemplo, que se quieren reunir, que es
casi al final de la junta hago esa pregunta, nada más por curiosidad, etcétera. Y van a decir, ¿lo hago o no lo hago? Muchos no. El grupo se encoge un poco más y ahora estoy aquí. A esto le llamo mi lista corta. Y con mi lista corta, lo único que quiero hacer es, a ver, lo voy a parafrasear. Cuando hablo en un evento grande de algún tipo, siempre le pregunto a la gente, oigan, bueno, no voy a entrar a eso. De hecho, sí, les pregunto, en este momento, aquí, cuando llego a esa cifra baja, ¿cuál es mi objetivo? Y alguien me dice que te recomienden. Y le explico al público, ese es el resultado. Mi objetivo es cómo me vuelvo tan familiar para este contador en el menor tiempo posible en relación a la gente con la que ha trabajado por X número de años. Y es mucho más fácil de lo que se imaginan. Pero lo que no pueden hacer, y yo tampoco puedo hacer, es guiarme por mis instintos y ser Brian Gallery, el que le gusta platicar con la gente, etcétera. Soy bueno en las relaciones interpersonales, no para nada. Hay dos cosas que crean familiaridad en otra persona respecto de nosotros. La frecuencia, a lo que te expongas con más frecuencia, conoces más y el cerebro procesa la familiaridad como preferencia. Así funciona. En segundo lugar, cuando demuestras que entiendes a otra persona, ellos sienten que te conocen, pero no me conocen. Pero la sensación que les doy al mostrarles ese entendimiento, y de esto hablaré en un minuto, cuando muestro que los entiendo, por eso ellos sienten que, pues ya conozco a Brian. Entonces déjenme explicarles esto, porque creo que es el segundo error principal que cometen los asesores, y es este. No es que tan bien te conoce el contador o el abogado, sino que también creen ellos que tú los entiendes. Y la única manera en que van a saber que tú los entiendes es que tú les demuestres que los entiendes verbalmente diciéndoselos. Ahora se los explico más. Entonces lo que hago es poner estas dos cosas en un proceso sencillo que está en el video. Y por cierto, es muy sencillo, ¿eh? Si ustedes lo quieren hacer, vean el video, se los explica paso por paso, es muy sencillo, mis hijos lo pueden hacer, no es broma. Y se los explica paso por paso, pero miren estos pasos. Un segundo. Capturen los nombres que se relacionan con sus clientes, ¿no? Que la persona llame, vayan a las juntas con los que sí aceptaron la junta, igual se vuelve a reducir el grupo y empiecen con esa lista corta. ¿Qué es FC? Es frecuencia de contacto, y DU es demostrar entendimiento. No tenía espacio en este pequeño triángulo, pero esas son las palabras. A eso se refiere, ¿no? Y les podemos dar todo el material si lo quieren. Pero como les decía nuevamente, es súper fácil. Entonces, esto es lo chistoso. He dado pláticas y doy pláticas con públicos enormes, la de Forbes, la de Merrill Lynch y todas estas pláticas. Y esto se los digo por algo, ya verán. Ellos como nos clasifican o nos califican como oradores, ¿no? En todas las conferencias a las que me invitan, nos califican. Cuando me voy, hay gente que me dicen, Brian, qué increíble, ¿dónde estuviste hace 30 años? Esto va a cambiar nuestro negocio, sí, ¿verdad? ¿Qué porcentaje
realmente hace el paso uno y capta los nombres de los profesionales que están relacionados con ellos. 0.01%. 0.01%. Bueno, pero eso no tiene ninguna lógica. Los asesores quieren crecer como los míos, todos quieren crecer rápido, en menos tiempo, quieren crecer sus carteras con menos clientes, pero 0.01% captan los nombres de las personas que están vinculadas con sus clientes. ¿Por qué? Porque la mayor necesidad humana es mantener las cosas así familiares, ¿no? Y eso aplica para todos nosotros aquí. Así que el arma de doble filo es, esas cifras son una locura. Sí, inténtenlo. Porque en cuanto ustedes salgan por esa puerta, que les haya gustado lo que les dije, digamos que les gustó lo que les dije y dicen, sí, voy a hacer eso. En el momento en el que se salen esas ganas de volver a hacer lo que hacían, va a entrar rapidísimo. Van a entrar rapidísimo y ni siquiera se van a dar cuenta. Y por cierto, esta es la conducta humana. Les compartiré algo para demostrar que es conducta humana. Stanford hizo un estudio sobre los primeros 4 programas de pérdida de peso y llegaron a 3 conclusiones. 1. Todos los programas funcionan. Te dan los resultados exactos que quieres. Número 2. Funcionan si los sigues nada más. 3. Nadie los sigue. Ajá. Entonces, nuevamente cuando se trata de influencia, que es 80% de las recomendaciones que se le da a los asesores, estos son los pasos. No lo compliquen más de lo que es. Cuando vean el video, entro con detalle, ¿no? Es muy sencillo, todo lo van a entender. Asegúrense de apegarse lo más posible a los pasos, porque cada vez que alguien me dice, me ha pasado, antes de que viniera me dijeron esto, esta persona que me habló me dijo, Brian, mira, he estado trabajando en esto 10 meses y no estoy obteniendo los resultados y he estado haciendo esto. Y le dije, eso no tiene ninguna lógica. Entonces voy a pelar la cebolla, no capa por capa, y me voy a dar cuenta que no estás haciendo algo. No, lo estoy haciendo exactamente como tú me dijiste. Y hay una parte en la que, si es parte de su práctica hacer estas introducciones, programo la siguiente junta y le digo, ¿te puedo preguntar algo? Cuando entras tú a estas juntas, ¿agendaste la siguiente junta en esa junta? Y dicen, no. Y ahora ya no puedes entrar otra vez no puedes regresar, ¿no? Sí, claro, por eso tienes que programar la junta en la junta, porque es más difícil cuando te vas, porque la euforia de la junta se acaba. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que sea sencillo, síganla como receta. Imagínense, la gente que contraté de fuera de la industria, ¿saben cuál era su mayor ventaja por encima del resto de la industria? Que no sabían otra cosa. Solo sabían una manera de hacer las cosas y era así. No decían, mira, si no lo hago así, lo puedo hacer así. Era una manera y eso fue lo que hicieron. Y miren los resultados. Vamos bien, déjenme ver qué hora es. Muy bien. Entonces, cuando reciben una recomendación de un profesional es diferente a la de un cliente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una recomendación de un cliente, por lo general eso lo podemos, o sea, ahí ya notamos, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a alguien, mira, ¿qué porcentaje de prospectos ganas cuando estás sentado frente a usted, a ellos? Y dicen, casi todos. Sé que los están recomendando clientes existentes porque las cifras no van a ser del 100% cuando compites contra Goldman Sachs o JP Morgan o quién sabe quién, ¿no? Pero yo pude ganarle a empresas como esas
que tienen marcas, mejores marcas más grandes en el 85% de los casos. Y hay una cosa que ya mencioné, que es toda la diferencia del mundo y parecerá como que, ay, no, no puede ser eso. No es eso, pero sí lo es. Y lo que hago, déjenme decirlo de otra manera, cuando tenemos un prospecto, ¿qué hacemos todos? Todos hacemos lo mismo, los escuchamos. Primero escuchamos sus metas, sus sueños, sus gastos, toda la información, ¿sí? Y luego, a continuación es que les describimos nuestra solución adaptada para lo que nos acaban de decir. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y dónde creemos que les cae el 20? O sea, donde ganamos es cuando explicamos las soluciones. Ahí es donde se da la magia, ¿no? No, no. Ahí gano o pierdo durante el descubrimiento. Déjenme, les explico. Trabajé con la consultoría de investigación de jurados más importante del país, que tienen doctorado en psicología, que escogen a los jurados de acuerdo a un perfil psicológico. Este consultor de jurados cambió mi manera de pensar y me dijo, Brian, ¿sabes que el 85% de los jurados se deciden antes del final siquiera de los alegatos iniciales y escuchan el resto del caso, pero ya tomaron una decisión? Así es como funciona la toma de decisiones. O sea, lo que yo haga desde antes, que no le lleguen naturalmente a todos, incluyendo y especialmente yo, es que demuestro ese entendimiento verbalmente, como les dije hace rato. Bueno, entonces, y es muy importante, y déjenme decirles por qué psicológicamente es importante. Lo que me explicaron los psicólogos es, la gente se va en la dirección en la que experimentan aceptación de sí mismos. O sea, se van en la dirección cuando experimentan aceptación de sí mismos. Cuando yo escucho a alguien y le demuestro que lo estoy entendiendo verbalmente, eso les confirma. O sea, empiezan a caer, les empiezo a caer bien y su predisposición es, o inconscientemente, me cae bien Brian. Entonces van a ver mis cosas de otra manera por lo que hice desde el principio, ¿sí? Y por cierto, aquí va a salir qué pasó con mi presentación. Hay una manera de demostrar el entendimiento: validación, afirmación, señalen lo positivo y lo que ya han estado haciendo. Empatía, todos sabemos que es empatía, y declaraciones de reflexión. O sea, reflexionen en lo que pensé que me dijeron, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Trabajé con una pareja haciendo el descubrimiento por teléfono. Él no estaba disponible, lo hice con la esposa. Y en un momento, con como muy monótono su discurso, pero llegó a un punto en el que dijo esto. Nunca se me va a olvidar. Dijo, bueno, sí, mi esposo paga $40,000 de pensión alimenticia. Así lo dijo. ¿Qué pensé que estaba diciendo? Entonces se lo repetí. Su esposo paga 40,000 pesos al mes en pensión alimenticia. Eso parece mucho. Y me dijo, claro, o sea, es un tarado, ella es muy ambiciosa, y empezó ahí a enloquecer, ¿no? Pero el punto es este. Lo único que hice fue reflejar lo que pensé que me estaba diciendo. Pensé que
O sea, como lo dijo así lentamente. No lo dijo, pero yo le dije lo que interpreté. Y bueno, el punto es que nada de esto me llegó naturalmente, ¿no? Entonces, si yo llego a una junta, literalmente, ¿no está funcionando? Bueno, entonces, no está. Fue mi error. El punto es el siguiente. Cuando escuchan a alguien, tienen que estar listos para hacer esas cosas. Entonces, lo que pongo en una lista de verificación para mí antes de llegar a una junta es afirmación, validación, empatía y enunciados reflexivos, y busco toda oportunidad para mostrar entendimiento lo más posible desde el principio, porque esa va a ser la diferencia una vez que llegue a mi información. Y para mostrarles cómo esto pasa inconscientemente, y es lo último que voy a decir para que tengamos un tiempo para hacer preguntas. Si ustedes alguna vez ven una película, cualquier película, como Tiburón, E.T., la película que sea, estamos tan metidos en la historia y decimos, ay, es una historia excelente, pero no estamos poniéndole atención realmente a la música, que es la música, la partitura de la película. No estamos, estamos poniendo atención a la historia, pero lo que nos mete a la historia es la parte inconsciente, que es la música. Si ustedes ven una escena así súper dramática, apaguen la música y no tiene el mismo efecto para nada, para nada. Y eso es lo que se trata de, o sea, eso es demostrar el entendimiento, ¿no? De nuestra historia. Esa es la música de nuestra historia. No saben qué está pasando, pero está pasando. Y la razón por la que sé que esto funciona tan efectivamente es porque cada equipo con el que he trabajado no cambian sus cuotas, su desempeño, no agregan personal, no cambian su página web, no traen una nueva propuesta de valor, no hacen nada de eso. Sin embargo, tienen resultados de 3 desviaciones estándar en muy poco tiempo. Así de poderosas son estas cosas y cualquiera las puede hacer. Tienen que saber que cuando las hacen, pues se va a sentir difícil al principio porque no lo habrán hecho antes, pero esto funciona, funciona bien, entonces lo que tienen que hacer es seguir los pasos, hacerlo de manera congruente y cualquiera podrá llegar a estos resultados, ¿sí? Entonces me detengo aquí y con mucho gusto contesto sus preguntas, no los veo, a lo mejor podemos prender la luz. No escucho la pregunta, a ver si quiere hablar más fuerte. Exactly. La pregunta es, ¿qué libros, por ejemplo, de psicología recomendaría? Honestamente, no hay ninguno que recomendaría, excepto uno, y va a sonar chistoso. El libro que resume todo lo que trato de hacer me lo sugirió mi cliente más rico, que tenía más de $1,000,000,000. Y estábamos hablando de nuestros niños porque él tenía hijos, todos muy productivos, esta es riqueza multigeneracional. Por lo general los niños no son muy productivos, los hijos, ¿no? O sea, no pasan cosas muy bonitas. Y le dije, ¿cómo lo hizo con esta riqueza multigeneracional? Te voy a dar el mejor consejo que te voy a dar jamás. Y me dijo, compra el libro. Se llama Parent Effectiveness Training. Espérame. Entonces lo leo, que hasta el día de hoy sigo, y no es broma. Es el mejor consejo que he recibido toda mi vida.
Pero cuando empecé a leer el libro, dije, a ver, el psicólogo con el que he trabajado es lo que ha intentado decirme. Y aplica también para los niños, porque empiezan desde pequeños. Uno se da cuenta que estas son cosas tan en nosotros que lo empecé a aplicar con los niños y funciona súper bien. Entonces, el mejor libro que les puedo recomendar si alguien quiere cambiar su mentalidad y ver la psicología de esto se llama Parent Effectiveness Training. ¿Qué otra pregunta? No alcanzo a ver. Ahí está. ¿Qué otra pregunta? Perdón, es que no le escucho la pregunta. Creo que está hablando de cuestiones de privacidad y que no pueden mencionar los clientes. No, perdón, no le escucho. Lo que hago cuando llamo a mis clientes es, les digo lo siguiente. Mira qué sencilla es la llamada, especialmente en la época de impuestos. Le hablo al cliente y le digo, oiga, señor Smith, es Brian Gallery, ¿tiene tiempo? Tengo una pregunta para usted. Y me va a decir, sí, Brian. Me dice, sí, ¿quién es su abogado civil y su contador? Esto lo pregunto porque queremos contactar a los abogados y contadores para que sepan quiénes somos. Y ellos, en caso de que cualquiera necesite algo, tiene sus nombres a la mano. Entonces lo que hago, no les pido permiso ni que me lo diga por escrito. Platico con ellos. Yo anoto en mi sistema de ventas, hablé con el sistema Smith, hablé con el señor Smith, me dijo los nombres de su contador y su abogado. O sea, yo no hago ese paso, ¿eh? No sé si tengan que hacerlo legalmente. No, lo entiendo, lo entiendo. Pero acuérdese, no lo está diciendo en un foro público, solo a sus asesores, a sus otros asesores. También cuando los asesores llaman a los clientes para los nombres de los contadores y contadores, la gran sorpresa es lo contento de los clientes que se ponen los clientes, porque están haciendo más allá de lo que tienen que hacer. Entonces, si deciden um, no ir tras el negocio del contador y del abogado, sus clientes van a decir, Brian contactó a mi contador y a mi abogado. De repente, esa es una gran diferencia para ellos. Dicen, estamos en contacto con otros profesionales y les encanta. Y les digo qué voy a hacer y si quieren recomendarme o decir, o si quieren que no lo haga, me pueden decir, ¿sabes qué, Brian? No lo hagas porque voy a correr a mi abogado. No lo hago. Cuando le mando una nota al contador o al abogado, cuando les digo, sí, nos reunimos, les mando un correo con mi biografía y lo único que pongo es tal y tal, espero verlo la próxima semana para nuestra reunión. Esta es mi biografía para que usted la revise. O sea, nada que tenga que ver con el cliente, porque tampoco quiero que ellos le cobren al cliente por lo que yo cobro. Por eso les digo, vean el video, porque así ven todos los detalles que son la gran diferencia. Muy buen punto. Sí, César se los hace llegar. Tenemos un stand allá abajo y lo pueden contactar. Esto es lo interesante. Repito la pregunta. Dice, ¿cuándo empieza a hablar de comisión, productos, etcétera? Por supuesto, tú supones que el contador y el abogado quieren saber cuánto cobras, cuál es tu desempeño y todo este tipo de cosas, ¿no? Muchos no, muchos no. Si no vas a hablar de tu comisión y de tu desempeño, ¿cómo, ¿cuál va a ser tu credibilidad con estos profesionales si no vas a demostrar quién eres?
¿Cómo entraste por esa puerta? Entraste a través de un cliente en común. Lo diferente de entrar a través de un cliente en común es que tú empiezas ya en tercera base. O sea, tú no eres un extraño. Ellos no están averiguando, ay, eres bueno con los clientes o no. La otra cosa que tampoco les preocupa tanto es que tú eres un nombre, tal vez de 2, de 3, que van a dar. El cliente te va a pedir esa información. Entonces, a lo que no detallo, y ahí tienes que ser muy cuidadoso, no hablen demasiado de sus cosas, porque la mayoría dice, quiero a alguien creíble para mandar a mis clientes con esa persona. No tengo que saber cómo está hecha la maquinaria. Me explico. Si quieren saber, lo van a preguntar. Ten cuidado, no entres en mucho detalle. Puedes compartirlo poco a poco. En el video dice cómo lo hago, pero muy ligero. O sea, no entro en modo presentación, ¿no? No lo hago porque eso no es lo que les importa. Ellos quieren saber si tú eres creíble y cómo voy a reaccionar en esta interacción, ¿no? Porque si les gusta, van a suponer que el cliente también quiere que tú participes en esta relación, ¿no? Con un prospecto, perdón, a ver, bueno, entonces con el cliente inmediatamente empiezo a hablar de eso, o sea, con el cliente o sea, en cuanto hago el descubrimiento, entonces entramos en las cosas, en lo nuestro, ¿no? Como lo hacemos siempre. Pero donde empiezo mi conversación tiene todo que ver no con qué voy a presentar, sino qué compartieron conmigo desde el principio y a lo que ya están predispuestos. Si alguien dice, hace 2 semanas, les doy un ejemplo, hace 2 semanas uno de los asesores que tengo, él tiene 40 clientes y 900 millones de dólares de manejo y tiene casi 40 años, o sea que le está yendo muy bien. Se reunió con la familia más rica del estado donde él vive. Él se iba a reunir con esa persona y le dije, mira, ¿cómo vas a llegar? Y dice, mira, esta es la familia más rica del estado. Con esta riqueza me voy a concentrar en las alternativas, el capital privado que podemos ofrecer, porque necesitan ver aquí algo de acción. Y le dije, hazme un favor, no hagas eso. Pregúntales para qué son los activos, que te digan. Cuando hagas las preguntas, quiero que les digas esto, quiero que les digas. Y lo hizo, gracias a Dios. Dijo, después de que ya supo cuál era el objetivo de los activos, les puedo preguntar, quiero compartir con ustedes. Ya escuché lo que me dijo, gracias por decírmelo. Ahora le voy a decir qué pienso que podemos hacer, qué deberíamos hacer con estos activos. Pero antes de eso quiero preguntarle, ¿usted qué cree que se deba hacer con estos activos? Puede ser opiniones sobre asignación de activos, tipos de inversiones. ¿Usted qué piensa? Me encantaría saber qué piensa y luego comparto con usted qué pienso yo. ¿Saben qué le dijo primero y no es broma? Le dijo, bueno, definitivamente no creo que debamos hacer alternativas ni capital privado. Esta es riqueza multigeneracional. Estamos en riesgo completamente, o sea, sin riesgo, pero debe ser capitales tradicionales, nada de esta otra cosa. Y él iba a empezar con eso. Imagínense si él iba a empezar si empezara con eso sin saber cuál era su predisposición, ¿cómo iban a empezar? Iban a empezar en modo negativo. No, nadie te lo dice. Nadie te dice, no estás llegando a la marca, no lo van a hacer. Ya se están diciendo, este no es para mí. Y van a escuchar, van a ser amables, te van a hacer preguntas
y se van a ir y tú ya estás acabado. El punto entonces es que una vez que entiendo esto, ¿dónde empezó su conversación? Ya puede entrar a lo de capital privado y alternativas de manera más sutil, pero ¿dónde empezó? Estamos totalmente de acuerdo con eso. Entonces empezó no donde él quería, sino con lo que acordaron. Entonces, esto es lo que pensamos respecto a inversión tradicional. Y hablaron de eso un tiempo, llegaron a cierto acuerdo y otro punto. Si está usted abierto a esto, le voy a mostrar cómo trabajamos con nuestros clientes de mayor ingreso, con algunas alternativas y capital privado. Pero si no lo arregla, está bien. Y le dijo, sí, sí, claro, me encantaría escuchar eso. Pero lo dijo, no, no vamos a hablar de esto hoy, básicamente, ¿no? Entonces, el punto es ese. Voy a escuchar primero, voy a demostrar que lo entiendo y voy a ver qué piensa de sus activos y luego lo comparto. Y voy a empezar con un acuerdo y no con un desacuerdo. ¿Sí me explico? Muy bien. Más preguntas porque ya sé que se tienen que ir. La pregunta es, ¿quieren una situación ganar-ganar con un... O sea, me dan un cliente, yo les doy un cliente? Lo que te diría es lo siguiente. Yo siempre trato de darles valor, ¿no? Porque no quiero trabajar con nadie que no me dé negocio. Y yo sí, o sea, no me imagino que alguien me deje hacerlo al revés, ¿no? Yo te diría que la razón por la que puedo trabajar con 4 o 5 es porque solo le puedo agregar valor a 4 o 5. Algunos, si es un porcentaje bajo, no quieren de regreso a los clientes. Si hablan con bufetes de contadores como nosotros, dicen, no, no nos den más clientes, ya no podemos con más, porque a lo mejor están teniendo un problema de empleo, no pueden contratar a más. Hay gente que ya no quiere ser contador. Entonces no, dicen no, no queremos más clientes. Entonces, la mayor parte del tiempo sí trato de enviarles un cliente y crear ese nivel de reciprocidad. Sí, por supuesto. Más preguntas, si no, ya los dejamos que se vayan. Gracias a todos por su tiempo. Excelente. Si tienen preguntas, le pueden preguntar a César. Gracias.